Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden que al final de este programa lo pueden encontrar completo o por apartes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy al Club de Prensa. En primer lugar, el investigador costarricense del Cato Institute, uno de los centros de análisis más importantes de Washington, Juan Carlos Hidalgo. Bienvenido a esta mesa como siempre. Buenos días. José Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México, bienvenido también. Gracias, Juan Carlos. Y José Jaime Hernández, corresponsal del Universal de México, bienvenido a esta casa. Un placer. Juan Carlos, Obama, que ayer sostuvo un encuentro con Raúl Castro, el líder cubano, habló durante varios minutos aquí y envió unos mensajes muy claros. Dijo por una parte que él está ya para enterrar los restos de la Guerra Fría en América Latina. Obama es el primer presidente que pisa La Habana desde 1928, cuando fue el presidente estadounidense Calvin Coolidge, y todo esto como consecuencia del restablecimiento de relaciones diplomáticas que se produjo formalmente el 20 de julio del año pasado. Dijo también el señor Obama que Estados Unidos no está ya para enseñarle a Cuba qué hacer con su futuro político, pero que Estados Unidos sí cree que el futuro de Cuba está en manos del pueblo cubano y que la democracia es la solución a todos los problemas políticos que hay en los países. ¿Qué consecuencias puede tener en la vida política cubana y en la vida económica cubana este discurso del presidente de Estados Unidos, pronunciado en directo, además, y transmitido en directo para los cubanos, y pronunciado frente al propio Raúl Castro? Sí, habrá que ver cómo la dictadura cubana, que tiene un aparato de propaganda formidable, que ha sido perfeccionado por más de 50 años, va a tratar de darle un spin a este discurso y a esta visita en los días y en las semanas siguientes. Pero sin duda alguna el efecto es poderosísimo. Yo al principio estaba un poco escéptico a este viaje, diciendo, mira, no es necesario. Claramente el presidente había sentado una línea roja diciendo, yo no voy a ir a Cuba hasta el tanto haya mejoras en el tema de derechos humanos, más bien ha empeorado ese tema. Sin embargo, creo que el presidente Obama ha hecho hasta el momento todo lo que debía haber hecho. Ayer sometió a Raúl Castro a una conferencia de prensa, algo que es inusitado en la isla, porque la prensa independiente no existe. Entonces, ver a Raúl Castro tener que responder preguntas sobre derechos humanos, sobre falta de democracia y demás, obviamente un Raúl Castro muy incómodo, presidente Obama muy hábil defiriéndole las preguntas a Raúl Castro sobre esos temas. Y hoy ver al presidente Obama con este discurso televisado a toda la isla, en donde, por supuesto que hizo una crítica sobre las políticas estadounidenses hacia la isla de los últimos 50 años, especialmente el embargo, pero también señaló muy claramente la necesidad de elecciones libres, la necesidad de respeto a los derechos humanos, la necesidad de no reprimir a las personas simplemente por pensar diferente y que los cubanos puedan elegir a sus gobernantes. Hemos visto en la última década a todo un concierto de líderes mundiales, no solo latinoamericanos, mundiales, François Hollande y otros, ir a Cuba a besarle el anillo a Fidel Castro. En este caso yo creo que es la primera vez que vemos a un líder democráticamente electo, mundial, ir a La Habana y en lugar de besarle el anillo a Fidel Castro, demandar o pedir de que haya elecciones libres y que haya respeto a los derechos humanos en la isla. Así que creo que el presidente Obama, para alguien que estaba escéptico de este viaje en un primer lugar, creo que el presidente Obama se lleva un 90 en la nota, del 1 al 100, por la manera en que se ha conducido en esta visita a Cuba. ¿Cambiará la vida política cubana tras el discurso de Obama? Yo creo que de antemano, ayer, simplemente, como decía Juan Carlos, el hecho de que haya habido una conferencia de prensa en sí mismo es algo que es noticia por sí solo. Esto es algo que el propio presidente Obama ha hecho continuamente. Cuando fue a China en 2013, también le dio la pregunta a un reportero del New York Times, una publicación que había tenido un periodista que había sido sacado de China. Y entonces el presidente Obama utiliza este tipo de encuentros que son las partes menos coreografiadas de toda una visita, que está muy bien cuidada y donde es muy difícil de espontaneidad, para resaltar los temas incómodos. Hay que ver también cómo Raúl Castro se ve completamente incómodo. Al final el gesto de intentar levantarle el puño al presidente Obama es uno de las fotos del viaje que quedan un poco raras. Y sin embargo el presidente Obama dice hoy en su discurso, yo me rehúso a quedarme atrapado por la historia. Creo que eso define lo que él busca con este viaje. Ha hecho muy bien el cálculo de temas políticos sobre qué beneficios traería para él una visita a Cuba y cuáles son los costos. Creo que el tiempo en el que los cubanoamericanos, el voto cubanoamericano en el sur de la Florida, le podía pasar un costo a los demócratas, ha pasado por el cambio demográfico que ha pasado en Florida. José Jaime.
Bueno, yo creo que lo que hemos visto, el ejercicio de Obama ha sido el primer episodio de lo que ya es finalmente el correlato en prosa de cómo tiene que ser, de cómo se inicia este año cero en el restablecimiento de las relaciones entre ambos países. Y yo creo que viniendo de una experiencia de Estados Unidos como fue el fin de la Guerra Fría con la Unión Soviética, cuando Estados Unidos se definía en buena medida por su confrontación con la Unión Soviética, lo mismo que la Unión Soviética se definía por su confrontación con Estados Unidos, el mensaje del presidente Obama a Cuba fue, bueno, ok, es tiempo de dejar de definirnos en nuestras relaciones por la confrontación de ustedes contra Estados Unidos y de nosotros contra ustedes. Digo, yo entiendo muy bien esta reputación que tienen ustedes, no lo dijo con estas palabras, de matagigantes, ¿no? Los cubanos tienen esta reputación de gente muy digna, que son capaces de desafiar al más grande, al más poderoso en el hemisferio. Y dice, bueno, ya no es necesario que vivan ustedes entrampados con esta situación y lo mismo nosotros. Y habló de un capítulo que a mí se me hace interesante y yo creo que va a seguir siendo la piedra en el zapato en el proceso de restablecimiento de relaciones. Habló del proceso de reconciliación entre el exilio cubano y la gente que se quedó en la isla, porque no cabe duda que sobre todo la gente del exilio, hay mucha gente del exilio, me refiero a políticos como Marco Rubio, me refiero a gentes como Bob Menéndez, que se siguen oponiendo al proceso de reconciliación con Cuba. Bien, porque hasta ahora han disfrutado de una situación privilegiada por la generosa política de asilo que Estados Unidos le ofrece a los ciudadanos de Cuba. Eso se tendrá que revisar. Y también de alguna manera porque tanto a personajes como Marco Rubio como Bob Menéndez, la confrontación con Cuba les ha servido de mucho. Claro. Ha sido su munición y yo creo que eso va a seguir siendo la piedra en el zapato. Y es interesante porque en Cuba también es lo mismo. O sea, yo creo que por eso es una de las virtudes de esta política de Obama hacia la isla, es que le ha quitado, le ha zafado el piso al régimen castrista. Exacto. Con anteriores ocasiones, cada vez que hubo un presidente demócrata que buscaba un acercamiento con la isla, vimos que el régimen en La Habana hacía algo para tensar de nuevo la relación. Cuando Jimmy Carter estableció la sección de intereses estadounidenses, ¿verdad?, el intercambio de estas legaciones diplomáticas, ocurrió la crisis de Mariel. Cuando llegó Bill Clinton y se mandó señales positivas, ocurrió el derribo de los 2 avionetas sobre el estrecho de Florida. Cuando llegó Obama, la presidenta, arrestan a Alan Gross. O sea, siempre ha habido algo, pero finalmente no sé si La Habana ha permitido que esto ocurra más por necesidad que por convencimiento, pero claramente uno ve que Cuba no se siente cómoda con este acercamiento de Estados Unidos. Por eso es que siguen buscando excusas para mantener la relación en términos antagónicos, que el continuo bloqueo, porque le llaman bloqueo, no le llaman embargo, que la evolución de Guantánamo, que la abolición de la ley de ajuste cubano. O sea, siguen buscando temas para decir, no, nosotros no somos amigos con ustedes, todavía tenemos una relación antagónica. Yo creo que cuando se eliminen estas distorsiones que actualmente todavía existen y que dependerá del Congreso eliminarlas, tal vez Guantánamo eso sí se va a quedar, no sé, quién sabe hasta cuándo, pero yo creo que cuando se elimine esto, ahí sí veremos a un Cuba totalmente desarticulado, y veremos si en verdad se aplica la lógica de que una vez que ya no exista bloqueo, que el embargo, que ya no existan todas estas distorsiones, veremos si la comunidad internacional dejará de señalar a Estados Unidos como el malo de la película en esta relación y empezará a decir, bueno, Cuba, ¿y ustedes qué? Muy rápidamente, la posición de Obama, la movida de Obama ya está cambiando las fronteras ideológicas. Los propios Marco Rubio y Bob Menéndez han buscado que se elimine ya el beneficio de la ley de ajuste cubano. Eso es lo que el propio gobierno de la isla ha estado pidiendo por décadas. Entonces tenemos unas coaliciones donde los opuestos se juntan y donde todo puede ocurrir en los próximos meses. Que también se defendió Raúl Castro en la rueda de prensa, porque es cierto que es inusitado, es algo sin precedentes que la prensa internacional pueda sentarse frente al líder cubano y preguntarle por los derechos humanos y por los presos políticos. Él dijo por una parte, hombre, ¿cuáles presos políticos? Deme usted la lista, le dijo a un periodista, de los presos políticos y quedan libres esta misma noche. Eso por un lado, pero por otro lado dijo Raúl Castro, ustedes me están exigiendo derechos humanos, pero es que ningún país del mundo cumple los derechos humanos. Por ejemplo, en Estados Unidos, y es verdad, no hay seguridad social gratuita para todo el mundo, en Cuba la hay. ¿Se defendió bien Raúl Castro? ¿Quedó más o menos bien parado ante la comunidad internacional o por el contrario esa pregunta del periodista lo desnudo?
No, mira, yo creo que hay algo dentro del discurso de Raúl Castro que efectivamente se apega a la realidad. Y es cierto que durante muchas décadas el tema de la defensa de los derechos humanos fue un tema que siempre se politizó, hay que reconocerlo, porque era la herramienta, esta arma arrojadiza que Estados Unidos siempre utilizó contra Cuba, en parte porque era cierto que había y ha habido y sigue habiendo violación de los derechos humanos, pero por otro lado era la zona de confort de Estados Unidos para atacarlo, para estigmatizar al régimen cubano. Pero por otro lado, yo me quedo mucho con las formas. Yo creo que es una deformación profesional, pero a mí la conferencia de prensa de ayer fue un espectáculo surrealista, sí, donde vimos a un líder cubano balbuceante, dubitativo, ¿sabes? El clásico caso de un personaje esclerotizado, ya impedido, que ha perdido facultades y reflejos, que es incapaz, van perdiendo cintura, uno porque por la edad, pero también porque no están acostumbrados a ser interpelados por una prensa libre, independiente, mordaz, y yo creo que eso retrató mucho estas dos imágenes, la del líder cubano, con estos gestos autoritarios, incluso reclamándole al reportero de CNN, deme la lista, yo lo libero esta noche, ¿no? Y por otro lado, el presidente Obama un poco tratando de mediar, ¿no? Acostumbrado él, como está, a lidiar con la prensa. Yo creo que fue fabuloso este contraste que te habla de las rigideces que sigue enfrentando, que siguen atrapando al régimen de Cuba, y que tendrá, yo no sé si Raúl Castro será capaz de sacudírselos, a lo mejor quien sea su sucesor, pero que tienen que hacerlo urge, porque la imagen que dieron ayer es el pasado, este pasado de que siguen atrapados en la Guerra Fría, y el presidente de un Barack Obama que dicen, oigan, señores, tabula rasa, vamos a comenzar desde hoy con cuenta nuevamente cero y a ver en qué podemos avanzar. Pepe. No, simplemente yo diría que inmediatamente Twitter se lanzó contra el presidente Raúl Castro y le presentó la lista de los prisioneros que al menos unas organizaciones han dicho que están realmente detenidos políticamente. Entonces se tienen que hacer unas gimnasias ideológicas para decir, Cuba no los considera presos políticos porque han violado una ley dentro de Cuba, entonces no son presos políticos. Estas son gimnasias ideológicas que en este momento yo creo que ya no caben. Y no solo eso, las imágenes no mienten. Tal vez no serán presos políticos porque son detenciones de pocas horas y de todo, pero el mismo domingo las cámaras reportaron y vimos todos cómo se apaleaba en las calles de La Habana horas antes de que llegara el presidente Obama a las damas de blanco y a otros líderes disidentes que estaban haciendo su rutinaria protesta de los domingos en la tarde. Así que creo que se vio pésimo, se vio muy mal Raúl Castro, y es ahí en donde yo no me explico cómo hay gente en América Latina que viendo estas circunstancias siente algún tipo de simpatía o siente algún tipo de afinidad hacia este régimen. Porque no tenemos que negar que en los últimos años hemos visto a muchísimos presidentes de la región, no solo los bolivarianos, no solo los regímenes socialistas bolivarianos, sino presidentes con supuestamente credenciales democráticas, desde Enrique Peña Nieto hasta Laura Chinchilla, todas, ir a La Habana a rendirle pleitesía a este régimen sin señalar las cosas que el presidente Obama ha señalado hoy. Así que bien por el presidente Obama, creo yo, y veremos qué impacto, volviendo a tu primera pregunta, veremos qué impacto tiene esto en las próximas semanas y meses. Yo soy pesimista de que vayamos a ver algún cambio significativo en la naturaleza del régimen, pero sí creo que esto ha ayudado más a la causa de lo que no hubiera sido una no visita del presidente. Pero no puede haber un cambio cuando Raúl Castro deje el poder, porque Raúl Castro deja el poder en el año 2018, él ha dicho que no va a seguir. En alguna declaración que dio hace un tiempo dijo que él no pensaba sepultar la revolución cubana. ¿No será que el cambio se puede producir ahí? Tal vez, yo creo que tal vez se podría empezar a producir cuando ya los Castro no estén, y no me refiero en el poder. Miguel Díaz-Canel, que es el vicepresidente, que es el que se supone que tomaría posesión en 2018, no sabemos mucho de él, es una figura un poco oscura, ha sido gobernador, ha sido un aparatic del Partido Comunista, pero tampoco es un tipo de grandes discursos, de grandes pronunciamientos, así que no sabemos qué tanto poder vaya a tener incluso. Lo que sí sabemos, yo por lo menos me han contado gente cercana, es que
Raúl ha empoderado en posiciones claves a su familia, a sus hijos, a sus yernos, etcétera, en bandos, en ministerios claves económicos, en puestos del ejército y demás. Así que la perspectiva negativa es de que Miguel Díaz-Canel va a ser una figura simbólica como presidente, pero que el verdadero poder va a continuar en la familia Castro. No cambiará nada entonces, José o Pepe. Rápidamente, yo creo que la apuesta de Obama es que las cosas no sigan el libreto de cuando Kissinger se acercó a China y ahora tenemos un partido que supuestamente se abre económicamente pero no políticamente. La gran pregunta es, ¿la cercanía e intensidad de la relación entre Cuba y Estados Unidos hará que el futuro sea distinto al que hoy tenemos en China? Yo creo que yo soy de los que creen que el cambio en Cuba se va a dar de forma gradual, va a ser un proceso muy similar a lo que ocurrió con China. Va a ser este sistema de un capitalismo de Estado y de ahí lo importante que va a ser la regeneración del tejido económico y comercial incipiente por otro lado en la isla, y eso va a ir poco a poco empoderando a la gente. Yo creo que los cubanos, que sobre todo el control del poder político, operan un poco como lo hicieron los chinos en la década de los 80s y 90s, cuando dijeron, bueno, tenemos que incorporarnos a este mundo capitalista, pero a nuestro lago, donde controlamos todo, no vamos a dejar que entren de la noche a la mañana los tiburones. Vamos a dejar que entren poco a poco especies menos agresivas, es decir, pequeñas inversiones para impulsar el comercio incipiente, y poco a poco, pero ve hoy lo que ocurre con China. China es hoy un modelo de capitalismo de Estado bastante robusto. Yo creo que por ahí van a tirar los cubanos. Es cuando uno ve estas transiciones, o lo difícil que son estas transiciones de una dictadura o una democracia, transiciones pacíficas que no involucren una revolución, como las que vimos en Europa del Este, que uno empieza a destacar lo que fue la figura de Adolfo Suárez, por ejemplo, en España. O sea, que llegara a Cuba una figura que Miguel Díaz-Canel fuera como un Adolfo Suárez, el presidente español que vio la transición de la dictadura franquista a la democracia. No es cualquiera el que hace este tipo de transiciones de una manera pacífica y sin grandes traumas. Destacadísimo que ningún país de América Latina haya servido como un interlocutor, un intermediador entre los dos países. Vergonzoso. Y realmente también te habla de una habilidad del gobierno de Washington para dirigirse directamente a los cubanos. Sí. Hay una columna hoy en el diario The New York Times escrita por Roger Cohen, titulada Cuba Heads for Miami, es decir, Cuba se dirige a Miami o va hacia Miami. Y además él la escribe en la ciudad Ho Chi Minh, en la capital de Vietnam. Y dice, mire, pues, lo que está sugiriendo es que en Cuba puede ocurrir más o menos lo que pasó en Vietnam. Hubo una guerra en la que Estados Unidos fue derrotado. La guerra de Vietnam terminó en el año 75. El sistema político en Vietnam es un sistema cerrado, como el cubano. El sistema económico es un sistema abierto. Pero él lo que dice es, sale uno por las calles de la ciudad de Ho Chi Minh y hay rascacielos, la gente utiliza teléfonos celulares, hay internet por todas partes, hay hoteles de cadenas internacionales, como seguramente van a empezar a ver en Cuba. Y más o menos lo que él sugiere es que pasará lo mismo en Cuba poco a poco. ¿Será un fenómeno imparable ese? Sí, bueno, el tema de Vietnam ilustra la absurdidad de la política estadounidense hacia Cuba, porque he aquí un país que fue a la guerra con Estados Unidos, que le costó más de 50,000 vidas a Washington en su intervención en ese país, y que hoy Estados Unidos comercia libremente, los estadounidenses son libres de viajar a Vietnam, y no solo eso, han negociado un tratado de libre comercio, que es apoyado por los republicanos en el Congreso. Vea qué interesante, mientras que la lógica por algún motivo no aplica a otro régimen comunista en Cuba. Mucho dependerá también del grado con que los Castro abracen las reformas económicas. Cuando se habla si es un modelo chino o un modelo, otro tipo de modelo para Cuba, hemos visto que Cuba ha sido muy renuente a implementar reformas económicas. Las reformas económicas que ha implementado más han sido por necesidad que por convicción. El aparato público cubano era insostenible y esto forzó entonces al gobierno a liberalizar algunas actividades económicas de tal forma que pudiera reducir su planilla pública y que esta gente encontrara trabajos de manera independiente. Pero claramente la intención del gobierno cubano no es que esta gente prospere, no es que esta gente se haga rica, sino que simplemente sobreviva. Y es por eso hemos visto que en los últimos 8 años, por lo menos, cada vez que hay una actividad económica que empieza a sobresalir,
restaurantes, paladares o todo, el gobierno cubano llega y lo cierra. Hace unos años cerró un restaurante, un paladar en Cuba que se está volviendo muy popular, simplemente por eso, porque se está volviendo muy popular. Así que dependerá de con qué entusiasmo el gobierno cubano abrace reformas económicas, como sí lo hizo el liderazgo comunista de Ho Chi Minh, que fue un país que, si bien comunista, ha permitido muchísimo más la inversión extranjera y demás, eso sí, con muchos problemas también de corrupción. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. En las últimas horas no solamente ha sido noticia la presencia del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en La Habana, sino también unos atentados gravísimos, José Jaime, que se produjeron esta mañana hora local, en Europa, concretamente en Bruselas, en Bélgica. Ha habido 34 muertos por explosiones, una de ellas en el aeropuerto de Bruselas-Zaventem, y otra que se produjo a las 8 de la mañana y a las 9:30 en la estación de metro Maelbeek. 14 muertos en el aeropuerto, 20 muertos en la estación de metro. El primer ministro Charles Michel pues, ha manifestado que se está en búsqueda de las personas responsables, miembros del Estado Islámico, este grupo que ha cometido atentados terroristas cuya finalidad es crear un califato, una especie de nuevo país entre Siria y Turquía, y en esa zona de ahí ha dicho que es el responsable del atentado, pero para algunos esto puede ser un acto de venganza por la captura a finales de la semana pasada de Salah Abdeslam, el único de los supervivientes de los atentados que se presentaron el 13 de noviembre en París, donde murieron 130 personas. Caos en Europa, todos los líderes políticos, desde el primer ministro británico David Cameron hasta el presidente de Francia, el señor François Hollande. Francia está pidiendo la extradición del señor Abdeslam para poderlo juzgar ante la justicia de ese país, ante la justicia gala, pues han manifestado su rechazo a lo ocurrido, se han cerrado algunas fronteras, hay realmente una gran inquietud en toda Europa. ¿Cómo es Bruselas, esta zona donde se produjeron los atentados? Se lo pregunto porque usted vivió varios años, fue corresponsal ahí. Bueno, el lugar donde se produjo el atentado, la estación de Maelbeek, la estación de metro, es justamente el núcleo, el centro, el corazón donde están las instituciones europeas. Están la estación de Maelbeek y la estación de Schuman. Y entre estas dos estaciones ves el trasiego cotidiano de funcionarios, periodistas, burócratas, y a esa hora, que es la hora pico, imagínate, ¿no? Yo creo que las dimensiones de la catástrofe son realmente impresionantes. Y por otro lado, atentar contra el aeropuerto de Bruselas, que es uno de los más custodiados en la Unión Europea, te da una medida de la sagacidad, de la habilidad de esta red. Pero yo creo que lo que ha ocurrido hoy en Bruselas, y hablando como periodista, a mí se me hace fascinante, y la única forma, o quizá la mejor forma de explicar esto, es a través de lo que nosotros conocemos como el timeline, la línea del tiempo que te permite entender cómo es posible que haya pasado hoy lo que ocurrió. Y entonces, todo está relacionado, por ejemplo, con la detención de este líder, que fue uno de los que encabezaron los atentados en París, que ocurrió apenas la semana pasada, que está vinculadamente con ese hecho, pero a pesar de que quien hoy reivindicó este atentado es el Estado Islámico, si nos vamos en esta misma línea del tiempo 20 o 25 años atrás, cuando todavía no existía el Estado Islámico, en aquel entonces estaba el movimiento talibán. Y este grupo, que operaron los atentados en París y en Bruselas, siguen siendo el mismo grupo que estaba en los guetos de Bélgica, de Bruselas. Es decir, se han cambiado de bandera, han cambiado de facción, pero siguen teniendo las mismas afrentas del pasado contra Occidente, contra esta división, esta pésima historia de la aventura colonialista que cuando abandonaron esos países terminó por fracasar, y luego la incapacidad de estos dos estados, tanto Francia como Bélgica, para asimilar a esta nueva generación de inmigrantes, fueron convirtiéndose en caldo de cultivo de lo que es hoy esto, de lo que estamos viendo. A primera hora, a las 4 de la mañana, desde las 3 de la mañana yo empecé a recibir mensajes en mi teléfono de colegas y amigos que se habían salvado de la situación, otros hasta estas horas siguen encerrados en los edificios de la Unión Europea porque la policía, como está parecen como pollos sin cabeza, han decidido bloquear y cerrar todos los edificios públicos, no permiten que haya movilidad, porque hay una operación en curso en estos momentos. Entonces están
tomando por asalto, uno, el barrio donde viven esta gente. Dos, están patrullando todas las estaciones del metro que han quedado suspendidas, aeropuertos, terminales de tren, porque teme que haya un nuevo atentado, ¿no? Y eso es bastante factible. Yo creo que lo ocurrido hoy demuestra, uno, la incapacidad de los servicios de inteligencia belgas, pero por otro lado, la sagacidad de un movimiento porque los servicios de inteligencia conocían muy bien estos grupos. Claro. Es como si el policía de tu barrio que te conoce desde que eres niño, tú le conoces al policía cuáles son sus tácticas y el policía sabe cuáles son tus trampas. Entonces yo creo que esto operó en favor de este grupo, que sabía cómo moverse, cómo engañar a la policía, cómo llegar hasta uno de los centros más vigilados como fue el aeropuerto de Bruselas, para protagonizar uno de los atentados que yo creo que van a marcar un antes y un después, por lo menos en el tema de la lucha contraterrorista en Europa. Y lo peor, Juan Carlos, es que parece que no hay una estrategia efectiva para combatir o por lo menos para evitar que el Estado Islámico cometa atentados. No, esto yo pienso que era una cuestión de tiempo. Se sabe desde hace mucho que Bélgica es el país que más guerrilleros o más efectivos han mandado al Estado Islámico como porción de la población. Es un país pequeño, pero aún así tiene una gran comunidad islámica que se ha radicalizado. Y como dice José Jaime, aquí el tema es que se sabe que están ahí desde hace mucho tiempo, se saben de su capacidad de ejecutar este tipo de atentados, lo hicieron en Francia, lo han tratado de repetir en otras partes del continente, y aún así ha sido imposible, por lo menos para los servicios secretos belgas, y no solo belgas, sino que debe haber una cooperación aquí de todos los servicios secretos europeos y de Estados Unidos. Ha sido imposible para estos países poder controlar o poder tratar de abortar estos atentados. Ahora la pregunta es ¿qué viene, verdad? ¿Qué vendrá después de esto? No sé yo si esto será una reacción al arresto del líder de los atentados de Francia de la semana pasada, puesto que estos atentados por lo general toman tiempo en ser planificados. Y hacer un atentado múltiple en tan solo 5 días creo yo que es un poco difícil. Así que esto es probable que esto ya venía y que simplemente se aceleró su ejecución a raíz del arresto de este terrorista. El tema de una sociedad abierta y la seguridad es un debate que llevamos al menos décadas desde el siglo XX intentando resolver, y sin embargo yo creo que las tentaciones están muy fáciles para buscar culpables fuera de las naciones a este tipo de atentados. Si bien ha habido inspiración y ha habido viajes de los radicalizados internos hacia el exterior, a lugares como Siria o la propia Libia, la raíz es interna. Como decía José Jaime, los guetos de personas no asimiladas están ahí. Bélgica ha sido muy criticada porque las raíces de los atentados en París ocurrieron también en Bélgica. Los servicios de inteligencia belgas están extremadamente fragmentados, derivados de una tradición de federalismo extremísima. Es un tema clave. Esto está obligando a Bélgica a cómo repensar el funcionamiento de su propio gobierno, porque no puede no pensar en cómo no coordinar autoridades a nivel local y que se deje ebullir una radicalización que finalmente es responsabilidad de un Estado nacional. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, seguimos en campaña electoral aquí en Estados Unidos. Las elecciones presidenciales son el 8 de noviembre, en 7 meses. Dentro del Partido Demócrata se calcula que la candidata será Hillary Clinton, que la escogerá en la convención, será escogida en la convención de Filadelfia a finales de julio, y todo indica de momento que el candidato republicano será Donald Trump, el multimillonario que ha dicho cosas extravagantes a lo largo de todos estos meses de proselitismo. El señor Trump ayer dio su primer discurso aparentemente serio de política exterior aquí en Washington, en una reunión del Comité Público Israelí-Americano, y aparte de eso estuvo en una reunión del Comité Editorial del diario The Washington Post, que ha transcrito, y además está el audio de toda la conversación. El señor Trump ahí dice que él no cree que Estados Unidos deba seguir poniendo tanto dinero en la OTAN, que no cree en algunas cosas de las Naciones Unidas, que las Naciones Unidas se portan mal con Israel. Pero lo que llama la atención en esta conversación con los miembros del Comité Editorial del Washington Post es que le preguntan una cosa y contesta otra, y le preguntan una tercera y contesta una quinta. A veces da un poco de risa. Si le preguntan por algunos disturbios en la ciudad de Baltimore que tienen que ver con racismo, él se refiere a los puestos de trabajo que Estados Unidos pierde por los acuerdos comerciales con la China o por los productos chinos y demás. ¿Cuál es su valoración realmente
de esta posición de Trump? Hay que empezar por decir que el señor Trump, a diferencia de cualquier otro candidato, no tiene nada que perder. Él no tiene una carrera política que ha construido, él es un multimillonario y entonces sale a decir ocurrencias que pues finalmente si es candidato o no, a él no le importa un comino porque él tiene un emporio de negocios que seguirá adelante. Hay que decir, sin embargo, que un votante como Trump no conecta con él a un nivel intelectual, conecta a un nivel de entrañas. Y la plática esta que tiene el señor Trump con el Washington Post, pues es realmente, francamente graciosa y recuerda el nombre de un partido político estadounidense de mediados del siglo XIX que se llamaba los Know Nothings, el partido de los no sabemos nada, un partido anticatólico, muy nativista, y el nombre creo que le queda perfecto a Trump. Como un Know Nothing, un no sabe nada, llegó a ser candidato presidencial. Un minuto. Sí, al votante promedio de Trump no le interesa esto. Tal vez a nosotros nos escandalizará y hemos estado escandalizados desde que anunció su candidatura, pero a la gente que está oyendo las urnas en masa a votar por él, sus declaraciones y la debilidad, la poca firmeza de sus convicciones en muchos temas no son materia para analizar o decidir su voto. O sea, y yo creo que esta entrevista de Donald Trump con el Consejo Editorial del Washington Post, con el tiempo yo creo que va a resaltar su importancia. Yo creo que fue una especie de entrevista de trabajo. No para ver si la mayoría de los ciudadanos, o por lo menos el electorado que le apoye, que le ha apoyado hasta ahora, lo va a contratar. No, porque el Washington Post responde a otros intereses o mejor a otro perfil de electores. Y yo creo que la entrevista que tuvo ayer con el Consejo Editorial del Washington Post y sobre todo el veredicto que al día siguiente ha emitido el Washington Post para decirle, después de nuestro encuentro con el señor Trump, consideramos que es peligroso, sigue siendo peligroso. Aún más peligroso. Aún más peligroso. Así es que yo creo que ha sido una entrevista de trabajo con el Washington Post en la que fracasó y vamos a ver si esto se traduce en la realidad con menos votos entre estos sectores más informados, más progresistas, porque para llegar a la Casa Blanca no solamente es necesario contar con el voto y el respaldo de las bases más conservadoras, necesitas el voto de todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Se nos acabó el tiempo. Juan Carlos Hidalgo, muchas gracias por haber estado aquí. José Díaz Briceño, gracias también. Y José Jaime Hernández, gracias igualmente. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.